si todo fuera tan amable como esa música, no tendríamos esta conversación. Pero estamos en un momento muy difícil. No les vamos a poner otro tipo de adjetivo, porque efectivamente, no sé si a ustedes les ha pasado. A mí no me ha pasado personalmente, pero lo he visto mucho alrededor mío de personas que están empezando a tener distancias con seres queridos, con familia incluso, por diferencias políticas. Y queremos tratar de entender finalmente qué es lo que está pasando con la ultraderecha y también con ese giro de lo que pensábamos que era una derecha más libertaria, más progre, ¿no? Hacia apoyar a un candidato que ha declarado cosas bastante inquietantes, ¿no? Hay poca gente que ha estudiado la ultraderecha en Chile. Una de ellas es nuestro invitado, el antropólogo, sociólogo visual, no, lo dije al revés, sociólogo y antropólogo visual y académico de la Universidad de las Américas, Ricardo Green. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, después de esa introducción, no sé si están bien, ¿no? Con, con el arribo o el alza de la ultraderecha, que es claramente Bueno, preocupante. es claramente preocupante y quisimos hablar contigo, Ricardo, primero como para situarlo, ¿no? Porque ¿qué es lo que está funcionando ahí, no? Tú hiciste una investigación el 2019 sobre los chaquetas amarillos en Sí. ese momento, ¿no? Un artículo que salió en CIPER, que invitamos a ustedes a que revisen, y yo me acordé de eso estos días porque dije, bueno, ¿qué nos puede ayudar a entender cuáles son Mm. los mecanismos discursivos que están sosteniendo finalmente esta candidatura? Lo primero es que, como para aclarar, que esta candidatura, la de Kast, no es, o sea, la candidatura puede ser de ultraderecha, pero no todos los votantes son de ultraderecha, y eso es Sí, bastante claro. Hay muchísima parte del electorado que es de derecha o de centro derecha incluso, más convencionalmente de derecha, y que están votando por él básicamente porque no sienten que no tienen opción, ¿no? Que la opción es la debacle, el caos, Venezuela, el comunismo. Hay mucho miedo, y hay mucho miedo creo por ambos lados, ¿no? Quizás yo podría decir muy subjetivamente uno quizás más justificado que otro, pero hay mucho miedo de ambas partes, ¿no? Yo creo que nos cuesta un poco el miedo, nos cuesta un poco validar el miedo, la incertidumbre y la fragilidad de nuestro orden social. Entonces, cuando eso se empieza a resquebrajar, claramente nos aferramos, o muchos se aferran a lo que parece más seguro. En cuanto a esa porción específica de ultraderecha, que probablemente siempre ha estado ahí, ¿ya? Tampoco es algo nuevo, quizás hoy día han salido más del closet, como dicen algunos, ¿no? Han encontrado mecanismos de organización en las redes sociales que antes no tenían, han encontrado canales de difusión que antes estaban quizás más escondidos. Eh, y se caracterizan, como dices tú, o como sabemos, sobre todo por relativizar acuerdos internacionales como los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que lo consideran algo de izquierda, o acuerdos, por ejemplo, por el cambio climático, o los acuerdos de la COP, eh, porque sienten que son acuerdos de derecha que fueron tomados sin tomar en consideración las miradas de otras personas y de otras formas de vida. Y sobre todo me llama la atención que suelen negar que, por ejemplo, que el CAS o que el programa de CAS sea racista, o sea machista, o sea clasista. Y uno les puede dar toda la evidencia o las citas o los fragmentos que parezcan suficientes, pero yo creo que básicamente lo niegan porque creen que el racismo, el clasismo y el machismo no existen. Simplemente porque no son posibles, ¿no? Son exageraciones, son asuntos que nos inventamos, ¿no? Por parte de personas que son resentidas o que no son exitosas, como muy bien planteaba siempre Trump, ¿no? Los que se quejan son porque no han logrado hacerla. Entonces creo que eso ha sido interesante. Ahora, Y, lo que uno se y eso, pregunta y ahí, eso me acordé de que Cass, porque eso también se va volviendo bastante hegemónico y dominante. Me acuerdo que Hillary, por ejemplo, tomó la estrategia de apuntar a las mujeres republicanas diciendo, bueno, ellas sí se van a sentir violentadas por Cass, o sea, por Cass, perdón, por Trump, y vamos a poder conseguir su voto, y no la resultó. Entonces hay un voto duro al cual probablemente la centroizquierda claramente no va a acceder, ¿no? ahora, respecto a lo que tú dices, dos cosas, ¿no? Y que también me quedaron dando vueltas del panel que había más temprano en Radio Análisis. Y cuando tú decías, de ambos lados hay miedo, y Sí. subjetivamente dijiste, yo puedo pensar que uno tiene más razón que el otro. Ahora, yo ahí diría objetivamente, por las Ujú. declaraciones de principios de uno y otro. O sea, cuando hay un candidato que dice que va a perseguir a quienes piensan distinto,
cosa que no ha dicho Boris, por ejemplo, hay razones para estar nervioso, No, digamos, ¿no? pero es que lo digo también porque el miedo es algo que es subjetivo también, pues. Es una emoción, entonces es algo que se Claro, construye. pero si uno va a las declaraciones de principio, Ah, hay sin uno que está duda, diciendo sí, que va a perseguir, sí, ¿cierto? sí. Y hay otro que está diciendo que no, digámoslo, o sea, como que O sea, yo, Boris no ha dicho que va a perseguir a los republicanos. Eh, claro, yo hago Ahora, un disclaimer, o sea, yo sí lo hago de inmediato, ¿no? Yo voto por Boric, estoy yo trabajo, soy militante de Convergencia Social, entonces, claro, yo confío en ese proyecto. Pero entiendo también que, mira, me pasó algo muy curioso, muy inesperado para mí. Como muchas personas, yo creo que en alguna medida yo también leí algo mal el estallido social, al comienzo por lo menos. Creo que la izquierda lo ha leído bastante mal en general. Y una evidencia, por ejemplo, es que yo revisé, leí con mucha dedicación las actas de los consejos municipales de todos los municipios de Chile, post 18, que se conversaba de Arica a Magallanes, no hablo solamente de las grandes ciudades. Y había dos cosas que eran transversales, pero te digo así, una cuestión realmente impresionante, o sea, eran hegemónicas, ¿no? Había muy poco disenso. Estoy hablando de pueblos pequeños en el desierto a Concepción, Valparaíso, y eran dos cosas. Primero, el estallido es legítimo, o sea, no, el estallido, la revuelta, el descontento es legítimo, pero en segundo lugar, una condena transversal a la violencia, transversal. Independiente si yo esté de acuerdo o no, o lo que sea, se generó mucho susto y mucho miedo a esa violencia que se desencadenó. Eh, que, y, que, y- ¿Ah? que ha sido básicamente la herramienta de campaña, ¿no? O sea, Claro, claro. Pero decir, yo creo que se leyó muy mal, po. Se leyó muy mal por parte de la izquierda, pensando que había mucho más ese romanticismo, ¿no? De la batalla, de la lucha legítima. Eh, claro, no, quizás fallamos mucho en ver cómo eso generaba mucho temor y mucha ansiedad en términos de seguridad, mucha ansiedad en términos de perder lo que se ha ganado. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? No solamente lo que se ha ganado, sino también lo que se quiere ganar, lo que se aspira a ganar. Eh, Estamos en una sociedad que es muy competitiva, lamentablemente, ¿no? Nos han enseñado que competimos, nos han enseñado este relato de que venimos de los monos, de los animales, que tenemos que luchar por el espacio, que tenemos que ser los más fuertes, ¿no? Ese relato como societario que está para mí parecer profundamente equivocado, porque no somos una especie bélica. Eh, Llama justamente como a la debilidad como un rasgo de extinción, ¿no? Hay que aplicar mano dura, hay que poner un orden. Si tú ves, por ejemplo, salió una encuesta de NetQuest, una metodología muy amplia para graficar radiografiar a los votantes de Cast, y había una trifecta perfecta, habían tres cosas que ellos sí o sí todos compartían o todas compartían, que era el rechazo, la intervención militar en la Araucanía y el rechazo al aborto libre. Son tres formas de, si quieres, de imponer mediante la violencia tu mirada sobre las cosas a fin de, según ellos, ¿no? defender la vida e imponer un orden. pero es Entonces que yo creo ahí, y no sé si te pasa, es como que ahí yo me quedo pilla con los argumentos, ¿no? Porque es como, estamos contra la violencia, pero no toda, ¿cierto? Es como, esta violencia sí, la otra no. Y cuando uno va con el dato duro, ¿cierto? Por ejemplo, con este miedo al comunismo, y me ha tocado estar en esas conversaciones, no, es que no, los comunistas van a venir, y es como, ya, pero a ver, revisemos la historia, ¿no? Y veamos quién ha violado los derechos humanos y quién no, se ha mantenido cercano a las lógicas democráticas y quienes no. sí. ¿Y qué pasa ahí cuando, como tú dices, no hay espacio para el diálogo? Luego, ¿es posible? Y luego, ¿con quiénes es posible? Sería la pregunta. Yo creo que, de nuevo, en parte importante de la población, de los votantes, bueno, de los extremos, no es posible, porque no votan por programas ni por ideas, están votando por una posición política, por una ideología, podríamos decir. Eh, claro, y niegan justamente, como te digo, niegan el racismo, niegan el clasismo, niegan que existan. Eh, y finalmente los que se dicen moderados terminan siendo como los menos moderados, ¿no? Eh, hay un sociólogo que se llama Oliver Nachtwey, que habla de la descivilización, del proceso descivilizatorio donde las personas están dispuestas a renegar valores fundamentales o que han sido fundamentales o que han sido consensuados por parte de la población por la seguridad, por el defender la vida. Sin duda hay mucha violencia, pero eso es como distinción de sociólogos, yo creo.
en ¿Y la cómo lo vida hacemos, cotidiana. Ricardo, O siendo sea, así? perdón, respecto a la violencia, por ejemplo, son personas para las cuales el desalojo de personas de sus hogares no es violento, ¿no? Porque corresponde a la ley. Gente que se toma, no sé, pues se toma un lugar y los desalojan, eso no es violento. O que dejan de pagar el alquiler, el arriendo y también son desalojados, eso no es violento. Alguien que no puede pagarse la enfermedad o que tiene se termina muriendo o no puede acceder a la educación, eso no son violencias. Parece Pero sacar un semáforo sí, sería como, esa claro, sería como. claro, sí. Ahora, si el tema tiene que ver con el apego a la ley, porque ahí uno no puede entender, ok, aquí hay un argumento, el argumento tiene que ver con que esto es legal y esto no es, esto es ilegal y por lo tanto ahí hay una cosa que se cruza, ok, hablemos de legalidad. Y luego hablemos de quienes han pasado a llevar la legalidad, incluso en los últimos años, ¿no? Y no se ¿Cuál trata es de el, legalidad, ¿no? De nuevo, es un argumento que usan a su favor o en contra, y que uno también puede usar a su favor o en contra. Si pero es que eso estoy diciendo. uno también puede decir hay leyes que no son justas, si uno tiene el derecho y el deber a rebelarse a esas leyes, también uno lo puede decir en cualquier posición política, ¿no? Entonces, ¿qué Han habido hacemos? leyes muy injustas en la historia humana. Estoy pensando en toda la gente que nos está escuchando y que tiene ¿Mm? familiares o incluso gente que quizás es votante de casa y que nos está escuchando. ¿Cómo argumentamos con ellos? Mira, yo creo que si fuera, no sé, si fuera Artés o si fuera otro tipo de proyecto, podría ser un poco más complejo, pero estamos Ujú. hablando de un proyecto que bajo casi cualquier punto de vista corresponde a una socialdemocracia, ¿no? O sea, el equipo, de hecho, hasta desde el Partido Comunista hasta el PPD, que más o menos la franja que se está moviendo más oficial, hasta la DC, de hecho, hoy día. Bueno, no sé si puedo hablar por la DC en este caso, pero en general han sido partidos y conglomerados que han respetado la institucionalidad, eh, que apuntan al crecimiento del Estado, lo que sea, yo no estoy tan de acuerdo, pero es justamente lo que ha venido haciendo el país durante desde el retorno de la democracia. Y yo creo que eso, yo creo que pensar que el programa que está planteando Apruebo Dignidad y Boric es un programa que no es Venezuela, está muy lejos de ser, bueno, Venezuela es una locura, o sea, cuando hablamos de Venezuela hablamos de un pueblo que está resguardado y soportado por los militares, cosa que en Chile sería imposible, ¿no? Bueno, ese es un argumento súper. Yo recuerdo haberlo conversado con un venezolano que me traía en el Uber de vuelta después de la Claro. votación y me decía, no, pero es que 5 años sigan los comunistas, esto va a ser Venezuela. Y yo, mira, no te voy a explicar la historia de tu país, pero es como, Claro. en Chile, o sea, es imposible porque los militares no son de izquierda. En fin. Mira, como dices tú, hay un problema con la gente que no vota por el programa. Entonces, a esa gente, cuando no te escuchan el argumento, es muy difícil entrar en un diálogo ciudadano y político. Pero hay Ujú. muchas personas que están confundidas, que no saben por quién votar. Hay muchas personas que han escuchado muchas cosas en los medios, en rumores, en Facebook, que no son ciertas. Yo creo que conocer bien el programa y sobre todo conocer bien la trayectoria de los actores, sus votaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el caso de Boric, yo creo que dan mucha seguridad, ¿no? Porque ha sido una apuesta sistemática por la probidad, por la honestidad, por ir construyendo un país más igualitario, ¿no? O sea, Casa es el que dice, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que quitarle peso al Estado, los políticos no puede ser que estén llevándose toda la plata, claro, pero ¿quiénes fueron los que presentaron un proyecto para bajar las dietas parlamentarias? ¿Y quién lo rechazó? O sea, Ujú. Kass fue quien lo rechazó y Boric fue el que planteó que ganaran menos plata. O que No, y además planteaban. también pensemos quiénes son, o sea, como seriamente, quiénes son de qué partidos son los políticos que han sido más investigados por corrupción en los últimos 10 años. Claro, Y claro. es como Eh, significativamente la UDI una y otra vez. Es muy fuerte, pero es real. Ahora, hay otra cosa que no se ha hablado mucho que yo encuentro que es súper delicada cuando uno entra en este debate, porque este debate te puede poner a ti en una posición, de nuevo, intelectual, ¿cachai? De ir a explicar un programa. De hecho, el programa de Boric a mí me parece que no está bueno en términos de redacción. Si tú lo lees, es un programa súper complejo, es difícil de entender. En cambio, Hay el de mucho Kass concepto. Hay mucho concepto. el de Kass son ideas así al voleo, que pueden ser mentiras, pueden ser inaplicables, pero son súper fáciles de entender. Y las repite, de hecho, en varias partes. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con el anti-intelectualismo, que está muy presente en los votantes de Cast. En el ABC1, el anti-intelectualismo es casi moral, ¿no? Es como estas personas no le han ganado un peso a nadie, son parásitos que viven de nuestros impuestos. Estoy hablando de los artistas, de los profesores y profesoras universitarias, estoy hablando de la clase intelectual chilena, ¿no? Bueno, la A mí amenaza de cerrar Flaxo va por ese lado.
Claro, a mí me preocupa, por ejemplo, como estrategia política de campaña política, no sé, pues, esta gran explosión de colectivos artistas y que salgan los artistas a apoyar a Kast, porque eso genera mucho rechazo también. Hay que tener A Boric. cuidado. A Boric, perdón. ¿Por qué genera rechazo? Porque yo también creo, por una parte, está esta cosa más moral de no le han ganado un peso a nadie, nunca han dado empleo, nunca han pagado impuestos, pero Lo por que otra también es parte, falso. totalmente es falso. O sea, los artistas y quienes estamos en El el mundo 2,2% del de Producto Interno cultural, Bruto estamos son... totalmente, no, además estamos totalmente imbuidos en la burocracia nacional, pues, o sea, pasamos en eso, ¿no? Pagando impuestos, postulando fondos, trayendo fondos internacionales. Pero perdón, para terminar esa idea, además esa variante del anti-intelectualismo, hay otra que es la más laboral, la más del desprecio. Yo creo que se siente el desprecio por parte que puede no ser real, ¿no? Yo creo que no es real, pero de una industria que excluye, ¿no? Que es muy de elite. Es muy o sea, puede ser más fácil que no sé, pues, la hija de un reparador de un mecánico llegue a un puesto de ejecutiva en Entel. Es más fácil eso, que quizás a que llegue a escribir en la tercera. Eh, el mundo cultural es más cerrado, es mucho más elitista. Uno ve los nombres de los artistas, por ejemplo, chilenos, hombres y mujeres, y siempre son apellidos vinosos. Entonces, yo creo que hay un rechazo a un mundo que se Elite. ve como muy cerrado, que es de elite, y que se ve además muy excluyente. Entonces, se cree en la raja, y seguramente, y yo creo que también hay la estrategia que ocupó Trump, que ocupó Bolsonaro, que ocupó Macron, o sea, perdón, Macron, Boris Johnson, y que está Le Pen. ocupando también Kast de parecer un estúpido. No sabemos si es cierto o no es cierto, pero esa cara, como que invitan al desprecio por parte de la población. Y otra parte de la población, cuando ve ese desprecio hacia Kast, dice, oye, pero probablemente a mí también me ven así, ¿cachai? A mí también se ríen así, porque yo no he podido llegar para allá, porque no hablo como ellos, porque no escribo como ellos, porque no leo esos libros y porque veo Morandé con compañía. Entonces hay una cuestión bien delicada respecto a esa exclusión y a generar canales que sean mucho más participativos, que es un deber de la LID claramente, ¿no? Sí. Claramente una deuda pendiente, ¿cachai? Como pensar esos espacios que sean menos jerárquicos también, porque incluso cuando dentro de la cultura se abren esos espacios suelen ser muy verticales, ¿no? Muy verticales, de Sí, no, hay, consumo, vengan a consumir mi obra de teatro, vengan a ver La Niña Gigante. ¿Cómo hacemos? Y tú has visto, tú estás en el mundo de la cultura, por ejemplo, cuando uno evalúa fondos de cultura, uno ve, ¿cierto? Como están los proyectos que son en serio, de los artistas que son en serio, y están también los comunitarios. Y sí, uno sí, siente que hay un tema están... que tiene que ver con la mediación que es importante. Y quizás el resumen, porque se me va el tiempo, Ricardo, Ah, perdón. es no despreciar al otro, ¿no? Estaba pensando en la columna de Matamala el fin de Sí, semana, que creo que es sí, súper importante, ¿no? O sea, lo primero que sí. tenemos que hacer es ver al otro en su emoción, primero probablemente, y respetuosamente tratar de encontrarse. Yo creo que ahí hay un desafío importante para esta Claro. semana. Y por otro lado, a mí me parece que el desprecio, claro, es algo que nos preocupa y que tenemos que tener un programa político, pero también es algo que ocurre, tampoco nos tiene que espantar del todo, tenemos que trabajar contra eso, sí nos debería preocupar cuando el desprecio se institucionaliza. Y el caso del CAST es eso, es un desprecio institucionalizado contra otros. Y eso mina las bases de una convivencia democrática o cualquier tipo de convivencia pacífica y respetuosa. No es que nos desprecien, es que ese desprecio se vuelve y se quiere volver un gobierno con políticas, con protocolos, con normativas, con ministerios que van a apuntar hacia la separación entre distintos tipos de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De Claro, primera clase, de segunda y de tercera. Y eso es sí. preocupante. Eso claramente para mí es muy preocupante. Bueno, y quizás nuestro desafío entonces es entendiendo que hay un grupo que es ultra duro, con el que es muy difícil conversar, pero hay otro grupo importantísimo, probablemente el más Sí, importante, que tiene miedo que tiene miedo. y que está basando ese miedo en muchas noticias falsas, prácticamente. Sí. Entonces hay que ir con paciencia y con mucho, mucho cariño a dialogar. Ricardo Green, muchas gracias por Gracias. este tiempo con Radio Elena. Universidad de Chile. Chao. Nosotros agradecemos a Ricardo su tiempo, nos vamos a la pausa y ya regresamos para hablar con Tilo González de Congreso. Hola, soy Matías Moraga.
estudiante de la licenciatura en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Chile, miembro del grupo de divulgación Atucuyen y colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, y hoy hablaré un poco sobre el efecto Doppler y su relación con la astronomía. ¿Han notado que las sirenas de las ambulancias no se escuchan todo el tiempo igual? Que a medida que una ambulancia se acerca el sonido es más agudo y que cuando se aleja este sonido se vuelve más grave. Este fenómeno se conoce como efecto Doppler, y tal como ocurre con el sonido, ocurre también con la luz. En la astronomía, este efecto en la luz se denomina corrimiento al rojo o redshift. Corresponde a un cambio en la frecuencia de la luz recibida debido al movimiento del cuerpo que la genera. Esto se traduce en un cambio en el color de la luz. Si el cuerpo se aleja, su luz llega más roja, y cuando se acerca, su luz se percibe más azul. Este método tiene distintas aplicaciones dependiendo de qué tan lejos esté nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si observamos estrellas cercanas, podemos medir con exactitud cómo éstas se acercan y se alejan de nosotros, permitiéndonos determinar la existencia de planetas orbitando esta estrella. Mientras que, si observamos el universo que está mucho más allá de nuestra galaxia, el redshift nos indica qué tan lejos está el objeto, pero no solo nos muestra qué tan lejos está en distancia, sino que también qué tan atrás ocurrió en el tiempo. Gracias a esto es posible estudiar fenómenos que ocurrieron hace mucho, incluso en el universo temprano, poco después del Big Bang. Para conocer de este y otros temas, visita fuchas.cl. Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Escúchanos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.